El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Es muy fuerte lo que dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Suena muy duro, suena muy fuerte. Pero seguimos leyendo el texto del profeta Jeremías y ya le da otro sentido. Y ahora entendemos: bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es nuestra experiencia a propósito, hermanos? ¿Qué significa concretamente así, de una manera real, literal, objetiva: maldito el hombre que confía en el hombre? Yo creo que San Pablo nos daría una cátedra de este tema. San Pablo, el gran enamorado, el gran misionero. San Pablo hasta que se convenció de que quería hacer el bien, pero no lo hacía, y lo que no quería hacer lo hacía. Parece un trabalenguas, pero él lo dice, lo resume de esta manera: hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. ¿A qué se refería Pablo con esto? Hago lo que no quiero. ¿Cuál es nuestra experiencia como humanos? Aún como cristianos, somos humanos, sí, somos de naturaleza humana, pero
somos cristianos por el bautismo. Y sin embargo, ¿cuál es tu experiencia al respecto, a propósito de la experiencia que tuvo Pablo, al fin hombre? Por ejemplo, para ser más claros, de acuerdo al mensaje, maldito el hombre que confía en el hombre. San Pablo, hasta que le cayó el 20, hasta que se convenció que cuando se proponía hacer grandes obras, buenas obras, no podía, solamente estaba la intención, no podía, no resultaba. Y no lo hacía y no resultaba. En cambio, lo que él sabía que no debía hacer, o sea, lo inmoral, en pocas palabras, lo hacía. Y él se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago? En pocas palabras, Cristo le dice, ¿te basta mi gracia? O sea, no puedes hacer el bien, quieres hacerlo pero no puedes. Necesitas de mí, así nos dice Cristo a nosotros hoy. Yo creo que todos nos queda muy claro y estamos de acuerdo, o sea, por experiencia, hago lo que no quiero. Por ejemplo, ¿cuáles son los propósitos del 2022? ¿Hiciste propósitos en este año que todavía podemos llamar año nuevo, a pesar de que estamos ya en el segundo mes? ¿Hiciste propósitos buenos en el plano familiar, en el plano personal, laboral, moral, espiritual, profesional, emocional, de matrimonio, de familia, social, político? ¿Hiciste propósitos? 1, 2. ¿Los estás cumpliendo? ¿Ya los olvidaste? ¿O te convenciste que no puedes? ¿O te propusiste y te desanimaste? ¿O los estás cumpliendo, esos propósitos? ¿A qué se debe que sí, uno sí, otro no? ¿O no? ¿O sí? San Pablo se convenció que sin la gracia, sin el auxilio, sin el socorro, sin la ayuda de Dios, imposible querer hacer el bien, porque no lo lograba, no podía, y había mucha decepción, y había mucho vacío, había mucho coraje en él. Pero cuando cuando entendió, Pablo, te basta mi gracia, entendió que solo con la ayuda, el auxilio, el socorro de Dios podemos emprender y llevar a cabo grandes obras. Y sabes una cosa, hermanos, la vida de San Pablo, por ejemplo, yo creo que es de los misioneros, no sé si el primero en la historia que ha recorrido, en ese tiempo le llamaban todo el mundo, ¿verdad? Porque conocían, para ellos el mundo era parte del Asia. Lo recorrió caminando, en lanchas, en barcos, en caballos, lo que había antes. O sea, nos sorprendemos, pero todo con la gracia, con la ayuda, con el auxilio de Dios. Hermanos, no olvidemos que la soberbia es el pecado capital por excelencia. El pecado capital por excelencia, la soberbia. Creer que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que todo lo tenemos, que no necesitamos de Dios, mucho menos de los demás. ¿Y cuántas decepciones y no nos convencemos? En el campo de las virtudes, por ejemplo, pues queremos, por ejemplo, todos los días pedimos, Señor, dales el don de la conversión a aquellos que nos quitan la paz. Dales el don de la conversión, estamos pidiendo en todo México. ¿A quién? Los que nos quitan la paz, los que provocan mucho esta violencia. Y parece ser que se hace más agudo, se hace más intensa la inseguridad, la violencia. ¿No será que
que no confiamos plenamente en Dios, porque el Salmo primero dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Por qué parece que lo que hacemos no resulta? Porque quizá en el fondo no pones plenamente la confianza en Dios. No le dices a Dios, Señor, yo pongo mi parte, yo sé que tú pones la mayor parte, pero esta es mi parte. Como el evangelio de la multiplicación de los panes, 5 panes, 2 pescados. ¿Qué es lo que hay? Solamente hay esto, tráiganlo. Y la multiplicación de los panes. Jesús me enseña a saber poner mi parte, aunque sea muy poco, pero eso tengo, Señor. Y Él pone la otra. ¿No será que nosotros falta para que el milagro llegue a nuestro país, a la familia, a nuestra familia, la armonía familiar, el respeto en la familia, la alegría, el sentido a la vida por mí, el hacer el bien? ¿No será que creemos que confiamos en Dios y realmente somos malditos? Disculpen la expresión, pero aquí dice el texto, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, soy maldito cuando creo poder todo y saber todo. Soy maldito cuando creo que no necesito, por ejemplo. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se confiesan? ¿Una vez al año? ¿2 veces al año? ¿3 veces al año? Si no vas a la confesión, no es que yo te esté diciendo, aclaro, somos cristianos, somos de naturaleza humana y estamos inclinados al desorden, al pecado. Y por ende, pues cuando sé, consciente y libremente cometo una falta, sé que debo recurrir al sacramento de la misericordia, a la confesión. No hacerlo, hermanos, pues es esto. No necesito, yo solo me confieso, perdóname. Entonces, ese sacramento de la reconciliación o de la confesión, entonces Jesús lo instituyó. Entonces le estoy diciendo a Jesús, ¿para qué lo hacías? No tengo que ir, yo solo me confieso, yo solo me perdono. Está el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuántos de los que están aquí presentes, que es un buen número hasta allá hasta afuera, cuántos van a comulgar en la Eucaristía? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos adultos? Y los que no comulgan, generalmente, hay mucha gente que es muy buena, moralmente hablando, pero no se acerca al sacramento de la Eucaristía, a recibir a Jesús sacramentado. ¿Por qué? Pues quizá en el fondo cree, no necesito, o sea, yo vengo a misa y creo en Dios y todo. Entonces la institución de la Eucaristía, ¿quién la realizó? Jesús. ¿Por qué y para qué? En el fondo, no necesito, creo en Dios y me basta. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre, maldito yo. Maldito tú, hermanos, aquí está la expresión o las palabras, que creyendo que por mis propios méritos puedo hacer el bien y llegar, conquistar el cielo, llegar a Dios. No, hermanos, no es así. Lo que más falta en el mundo, en la iglesia concretamente, en mí, es la plena confianza en Dios, la humildad, la virtud de la humildad, reconocer que yo no puedo, quiero hacer, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. San Pablo lo dijo, y fíjense quién era este hombre. Hagamos un propósito, hermanos, volvamos a renovar nuestros propósitos de inicio de año. La dependencia plena en Dios, en el Dios misericordia. Convencerme plenamente, porque soy creyente, soy cristiano, convencerme plenamente que no puedo hacer el bien sin la ayuda de Dios, no puedo. Quizá mucha gente pueda hacer el bien, pero en un plano humano, un plano humanista, un plano altruista solamente, pero no en un plano sobrenatural, no dando a gloria a Dios, no buscando el bien del hermano. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Que uno de los propósitos sea Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti. El día que lo haga, el milagro se va a dar.
va a cesar la violencia. En mi país, en el país, va a cesar la violencia, la indiferencia, la apatía en la familia, llegará la armonía, va a cesar en mí el capricho, la soberbia, la indiferencia, la mediocridad, y voy a tener deseos de hacer el bien. Le pedimos a María Santísima y San José, matrimonio que confío plenamente en Dios, matrimonio lleno de virtudes, hablando de la confianza plena, de la humildad, pidámosle que nos enseñen y nos ayuden a saber confiar en Dios. De lo contrario, hermanos, estamos caminando sin Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar sin Dios? El demonio existe, lo que quiere es hacernos creer que no necesitamos de Dios. Eso le dijo Adán y Eva. Ustedes pueden ser felices sin Dios. Es mentira lo que Dios les dice. Es mentira, lo dice el Génesis. El mal existe, el demonio, y quiere vernos aquí, quiere que no tengamos amistad con Dios, ni que hagamos el bien. Nos quiere, el mal lo que quiere hacernos creer que estamos bien, que somos felices, y en el fondo no somos auténticamente felices. Creer que sí y no. Nos quiere arrebatar la felicidad auténtica en esta vida y la vida eterna con Dios. No lo permitamos. Acudamos a Dios en todo momento y pidamos el auxilio de María Santísima y San José. Amén.